Mari Mari, come pum, buenas tardes. Mari Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquisán, buenos pensamientos, un manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Y que los buenos sueños te acompañen, nos acompañen y acompañen a cada uno de nosotros y nosotras en este largo camino, difícil por momentos, complicadísimo en otros, pero la victoria la tenemos allá. Quizás parezca muy, pero muy lejos, como te decimos sábado tras sábado, pero está. Ese caminar, ese abrazarnos, justamente hablando de abrazar y abrazarnos, venimos de una experiencia hermosa en Uspallata, una experiencia en el que compartimos con un montón de personas hermosas, hermosas por sus corazones llenos de amor, de lucha, justamente también llenos de esperanza. Y bueno, mi nombre es Willy Cáceres. Vamos a estar en Ecológicamente hasta las 9 aproximadamente. Me acompaña en la mesa Marcela Blanco. Hola, Marcela. Muy buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno estar de nuevo un sábado acá en Ecológicamente en los estudios de Radio Parque Vida FM 105.9. Y bueno, con todo, hemos pasado un fin de semana espectacular en Uspallata. En defensa del agua, en la operación técnica, no quiero dejar de saludarlo a Lucas Payares, que está ahí también. ¿Qué pasó con nuestro compañero Gabriel? Gabriel Soria se ha quedado en la casa, estaba con unas complicaciones. Complicaciones. Bueno, dijo, estoy un poco complicado. Le mandamos un abrazo muy grande a Gaby. Y ya tenemos la primera comunicación. Sí. Justamente con alguien que compartimos estos días que estuvimos en Uspallata. ¿No, Marcela? Exactamente. Te veo también muy concentrada. Vamos a hablar con Alejandro Pellegrinuzzi. Él es justamente del diario Huarpe de San Juan. Y bueno, voy contando qué es lo que sucedió, porque Alejandro compartió unos días de reuniones, unos días de asambleas comunitarias, en esto que tiene que ver debatir el futuro del agua, pensar, repensar el futuro del agua en Uspallata. Agua que es fundamental, una ley de glaciares que también tiene mucho que ver con esto de defender el agua. Y situándome en el diario justamente en el que escribe Alejandro, en el que publica sus notas, dice: en la localidad mendocina se desarrolla la 5ª edición de un espacio que convoca asambleas y organizaciones socioambientales del país. Diario Huarpe está presente en el lugar y recogió testimonios. Una cantidad enorme de personas con las que hablamos comúnmente, Marce, y que vimos personalmente, que nos pudimos abrazar, como nuestro amigo Gabriel Jofré, con quien realmente fue un placer poder estrechar un abrazo. Gabriel Jofré de la comunidad mapuche, que estuvo ahí compartiendo esa jornada que tuvimos en la comunidad Huarpe Guaitamari. Una realidad hermosa, esa que vivimos a pesar de la lucha, a pesar de todas las contrariedades, todo lo que está sucediendo con decisiones políticas desde los poderes. Pero bueno, si ahora sí nos estás escuchando vos, Alejandro. Hola, sí. Ahora sí. Ay, excelente. Así es, Willy habla. ¿Cómo andás, Alejandro? Bien. Contento de estar en contacto con ustedes. La verdad que es un placer y un honor. Un placer para nosotros realmente, y decíamos, bueno, con tantas personas que a veces hablamos por teléfono, pudimos estrechar un abrazo enorme, un abrazo prolongado, entre ellos, bueno, nosotros mencionábamos recién mientras tratábamos de encauzar esta comunicación telefónica con vos, con Gabriel Jofré de la comunidad mapuche, un placer realmente, no solamente estrechar un abrazo, sino un placer escucharlos, Alejandro. Sí, la verdad que sí. Bueno, eso es lo que significa Puentes de Agua, ¿no? La hermandad, el no sentirse solo en estas luchas territoriales, el compartir información, porque te venís cargado con muchísima información de lo que está pasando en todos los territorios argentinos, de las luchas de los pueblos. Y bueno, principalmente
te venís con esto que tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad de que otros también en el país están poniendo el cuerpo, poniendo de su tiempo por el bien común, ¿no? Esto te deja puentes de agua y bueno, todavía uno está en proceso, ¿no? En proceso de digerir todo lo que se vive en esos 4 días intensos y bueno, y siempre es un placer. Nosotros hace ya 2 festivales en los que nos hemos encontrado y ese sentimiento de hermandad se entrelaza en ese abrazo cada vez que nos vemos. Sí, sabés que dijiste algo que mientras vos ibas hablando, yo hacía memoria y abrazos con personas que no nos habíamos visto y sin embargo son abrazos prolongados, muy, muy sentidos, que tienen que ver con esto de un sentir que es como si nos conociéramos de toda la vida, de habernos visto, de ser vecinos, vecinas, que en realidad lo somos de alguna manera. Porque vos decías algo muy importante, las personas están en los territorios defendiendo algo que es un bien común para todos y todas. Sí, de eso se trata. Y a mí no me caben dudas de que somos vecinos y somos hermanos. Así es. Y bueno, a celebrar esos encuentros, ¿no? Y entre algunas de las cosas con las que te quedaste, que te dejaron reflexionando, fueron escuchar realmente alocuciones maravillosas, no solamente por todo lo que se dijo, sino por el sentimiento que aún le da un valor más que agregado. Sí, me vine muy conmovido, me vine preocupado, porque veo que con el paso de los años, los proyectos extractivistas en todas sus facetas, ¿no? Porque escuchamos desde el fracking, desde la explotación minera, desde la agricultura intensiva, los agrotóxicos, lo que está pasando en Misiones con el tema de los bonos de carbono y los bosques, la lucha de los pueblos originarios, sigue avanzando y se sigue agravando y ahí sigue existiendo la resistencia de los pueblos. Y me vine preocupado porque cada vez esas problemáticas se van agravando, van avanzando y parece que no hay una reflexión por aquellos que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones en los gobiernos, tanto nacionales como provinciales. Ni siquiera veo eso de que hay una reflexión que estamos poniendo en peligro la casa de todos y eso me dejó muy preocupado realmente, pero a la vez esperanzado porque veo que las luchas comunitarias, las luchas territoriales están más vivas que nunca y creo que ahí está la clave para revertir esta realidad adversa que se está viviendo en todo el país y que, bueno, América del Sur está viéndose como un territorio de sacrificio para los beneficios del hemisferio norte, así que, como te digo, es una sensación antagónica, por un lado preocupado, pero por otro lado también muy esperanzado de que me doy cuenta que ahí en la lucha de los territorios, ahí está la clave. Y en la lucha, en el caminar, en el abrazar, había un detalle que a Marcela y a mí nos impactó, y fue esto de los locales, de algunos locales de Uspallata, que tenían el cartel de no a la megaminería, la gota de agua, que es todo un símbolo de lucha. Y el abrazar y que empleados, empleadas, dueños, dueñas de esos locales digan, estamos agradecidos por quienes luchan. Y entendiendo que su tarea, al recibir a toda la gente que estaba en la lucha, que estaba en esos días y que vive y que es vecino, vecina de ahí de Uspallata,
ellos al recibirlos también son parte de esa lucha. Esa comunidad, esa unión, realmente a nosotros nos impactó, porque es esa conciencia de la que tanto hemos escuchado hablar acá en Ecológicamente y que siempre tratamos de resaltar, que existe, pero es un poco más, ¿viste? Ese accionar. Sí, sí, es que el que vive en el territorio sabe dónde está viviendo, ¿no? Y los que toman decisiones a veces lo toman desde oficinas que, que ni siquiera conocen la, la belleza del pueblo, el sentir de la comunidad. Y bueno, obviamente hemos visto todos los que hemos estado presentes este fin de semana en Uspallata, una comunidad organizada, una comunidad que resiste a ese proyecto que está a tan solo 30 kilómetros de distancia del pueblo, a 25 kilómetros de San Alberto, que está un poquito más cerca de la mina, que a la hora de hacer un análisis de esa situación, vos decís, es una locura lo que se quiere hacer en el territorio de Uspallata, porque no se ha tomado en cuenta a las personas, al ambiente, no se está tomando en cuenta nada. Y si vos veías la geografía, es un vallecito cerrado, rodeado de montañas, que no solamente va a impactar en lo que es todo lo que significa suelo y agua, sino también en el aire, porque las explotaciones, esto es una mina a cielo abierto, y las explotaciones liberan un montón de minerales que están bajo la tierra, que están ahí guardados, y sustancias, ¿no?, que están protegidas por la misma montaña, y cuando eso empiece a moverse en el aire, todo eso los subpallatinos, los de San Alberto, lo van a respirar en el aire. Es una situación bastante compleja, muy preocupante y peligrosa. Sí, justamente uno de los testimonios que recogimos, que fue de Matías Candito, una de las personas que nos recibió ahí en la comunidad Huarpe Guaitamari, él nos decía, por ahí para muchos, muchas, y esto se lo agrego yo, distraídos, distraídas, esto va agregado por mi cuenta, piensan que esto es un lugar deshabitado, que es un desierto. Y la condición de desierto quizás tenga más que ver, como muchas veces nos dijera Marcelo Romano, con la conexión directa con el agua, que el agua no es que abunda en Mendoza, pero no desierto por no estar habitado, porque él decía, acá tenemos fauna, flora, tenemos habitantes, comunidades que están en el lugar. No es un desierto. Y todo eso se respeta, y entre todos, y él invitaba, hacía una invitación, una reflexión, tenemos que abrazar esta idea, este concepto que tienen los pueblos originarios. Sí, sí, y no, claro, la cosmovisión del pueblo originario que, bueno, sabemos que hace cientos de años, más de 500 años, que se viene invisibilizando, lamentablemente, porque tienen una cosmovisión hermosa, en contacto con la vida, toda la vida, en todas sus expresiones, ¿no? Como decía también Claudia Herrera, que es la AMTA de la comunidad, no es solamente estos seres que nos sentimos, que nos llamamos humanos y que tenemos dos patas. Son un montón los que nosotros vemos la vida en el árbol, en la planta, en el yuyo, en la montaña, en la fauna. Y te agrego algo más, que también muchos cuando tratan de minimizar los impactos ambientales en los territorios, hablan, bueno, pero que ahí no hay nada, es un desierto. El desierto también es vida. La biodiversidad del desierto tiene sus particularidades. Nosotros también, en San Juan, vivimos en una zona semidesértica, hay zonas donde vos decís, bueno, hay una vegetación muy baja. Bueno, esa vegetación, por ejemplo, chañares, jarillas,
cumplen una función y tienen propiedades y particularidades que hacen al ecosistema de la zona. Es decir, lo que el ser humano ve como un desierto, una cosa desolada, tiene una razón de ser, porque cada uno de sus componentes cumplen una función fundamental para los ciclos del agua, para los ciclos ambientales, para la biodiversidad, porque vos a lo mejor ves una piedra y debajo de esa piedra hay un universo de insectos que cumplen una función fundamental para mantener justamente ese desierto vivo. Sí, importante resaltar que no es un comentario, una reflexión que se queda en lo romántico, y esto me encargo de resaltarlo, insisto, por si distraídos y distraídas piensan, bueno, es una expresión muy romántica, muy lindo, pero necesitamos el dinero. También esa es una faceta que todo el tiempo se escucha y se utiliza como argumento para justificar el extractivismo, porque vemos que queda destrucción, vemos que las provincias siguen siendo pobres, vemos que la indigencia, como nos dijeran en Chaco, Maritza Pizzi, a quien siempre nombramos de Somos Monte Chaco, la indigencia es mayor al 50%, con lo cual el extractivismo en realidad no deja absolutamente nada y deja un territorio devastado, comunidades desplazadas, que no es solamente desplazar por desplazar, sino que es despojar del lugar que habitan y que respetan y del que viven muchas personas, llámese turismo, llámese, dentro del turismo está, mejor dicho, dentro de las economías regionales está el turismo, y es muy importante remarcar eso, porque quien te habla de dinero, de progreso, desarrollo, vos también ves que eso no se cumple. Sí, bueno, en San Juan llevamos 20 años de minería y los invito a quien quiera que vaya a los pueblos más cercanos donde se está explotando la minería, que es Iglesia, el departamento de Iglesia, que está al norte de la provincia de San Juan, y después pasen por Hachal, que son los dos pueblos más impactados, que después del derrame, el gran derrame, el derrame histórico, el más grande de la Argentina en el año 2015, quedó altamente impactado y preocupado con la situación. Yo los invito a que vayan y vean cómo viven de bien esos pueblos, irónicamente hablando, ¿no? El derrame solamente se produce en los ríos, el derrame de la riqueza no llega a los pueblos, y se destruyen las economías regionales, y entra en crisis esa comunidad. Hay un tema que a mí me gustaría resaltar con respecto a esto, de que, bueno, nosotros, yo creo, en lo particular, yo no me opongo a los desarrollos productivos, cualquiera fuera, pero tenemos que empezar a definir dónde, primero, y antes que nada, dónde vamos a desarrollar ese proyecto, por qué, para qué y para quiénes. Me parece que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, porque hoy por hoy vemos que donde se está haciendo no se debe hacer, porque son en las cuencas, en las nacientes de las cuencas de los ríos, de los territorios. El por qué se está haciendo, por el beneficio de unos pocos y no de todos. ¿Para qué? Para acumular riquezas. Es decir, nos tenemos que empezar a cuestionar ese tipo de preguntas que nos van a ir allanando un poco el camino para entender la lógica que tienen estas empresas multinacionales que llegan a nuestro territorio y saquean. En un texto de el último libro que ha sacado Agua Pucará,
con Manuel Fontenla, uno de los autores de este libro que insistimos y venimos insistiendo hace varios fines de semana, que tuvimos una charla muy, muy enriquecedora con él. Tuvimos ese placer, es de descarga gratuita y es muy importante decirlo para que todos puedan descargarlo y leerlo atentamente y desmenuzarlo y poder entender justamente desde una provincia como vos haces mención a la tuya, ahí en San Juan, en Catamarca. Mentiras de litio se llama el libro, y él dice, hablamos de megaminería porque eso define la esencia de este proyecto. Usó megatoneladas de explosivos para explotar la montaña. Consumió millones de litros de agua potable, utilizó un montón de cianuro, produjo megatoneladas de tóxicos y dejó una mega cráter en la tierra y megadiques con agua tóxica que durante las siguientes décadas seguirán contaminando nuestra provincia. Bueno, este es un pequeño fragmento del libro en el que te cuentan en primera persona quienes han sido protagonistas de este discurso, de estos argumentos, que la megaminería va a traer millones de dólares. Bueno, hay explotación de montañas, hay contaminación por la utilización de sustancias químicas contaminantes, está la salud en juego, no hay puestos de trabajo y tampoco se ven esos multimillonarios dejando sus fortunas acá en cada una de nuestras provincias. Sí, es así, tal cual, y pasa en todos los territorios, desde el norte al sur y del este al oeste de nuestro país. Está pasando exactamente lo mismo, y eso es lo que vimos en Puentes también. Y hay veces que te quieren correr con eso de que, bueno, ¿y vos usás celular? ¿Usás computadora? Sí, la uso. Pero ¿cuánto de ese mineral que se extrae, ese mineral estratégico para hacer funcionar cierta aparatología, la industria contemporánea, va con ese fin? Es muy bajo el porcentaje, es el 20%, Willy y Marcela. Todo lo demás va para joyería y para acumulación de riquezas, de algunos pocos. Es decir, ¿qué tipo de extractivismo tenemos que hacer? ¿Qué tipo de trabajo industrial tenemos que hacer en los territorios para el desarrollo de las comunidades? Ese es el tema. El año pasado la CELAM, el Consejo Episcopal de Latinoamérica, se reunieron en un país, creo que ha sido en Ecuador, y han sacado un documento muy interesante haciendo y referenciando al Laudato Si, que plantea esto: ¿qué tipo de minería se debería hacer teniendo en cuenta todo esto que se está viniendo para el Suramérica? ¿Qué tipo de minería tenemos que hacer? Y ellos proponen una minería a escala en función a las necesidades de la humanidad y no pasarse de ahí, porque, bueno, justamente, como vos lo decías, y lo que dice este libro, estamos rompiendo ecosistemas fundamentales para los ciclos del agua, para la biodiversidad, para la vida de la vida misma. Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo en los territorios, y creo que todos los que tenemos acceso a esta información, a esta charla que está llegando a muchos, tenemos que empezar a ver con una mirada muy crítica y no comprar ese buzón que nos quieren vender de minería sustentable. La mega minería no es sustentable, no es para nada sustentable, y los megaproyectos generan mega impactos. Eso es una correlación directa. Entonces,
tenemos que empezar a plantearnos esto y tenemos la responsabilidad de hacernos cargo porque, como lo dije en un principio, estamos reflexionando, luchando, haciendo conciencia de que lo que está pasando tenemos que tener la responsabilidad de proteger el lugar común por los que están y por los que vienen. Bueno, Alejandro, un placer. Esperamos poder encontrarnos muy pronto. Y bueno, telefónicamente ya sabemos que vamos a seguir charlando. Para nosotros es un placer, esperemos que para vos también. Necesario, un placer necesario además y fundamental poder charlar de estas cosas, entendiendo que por ahí nosotros desde Ecológicamente tampoco tenemos la solución, porque eso es también uno de los argumentos que se utiliza desde el lado del extractivismo. Bueno, ¿vos qué proponés? No, la tecnología la tenés vos y vos recién hacías mención a la utilización del celular y bueno, vos usás celular. Sí, yo uso celular y hace mucho tiempo en una casa una heladera duraba 30 años. Cuando pasaron los objetos a ser obsoletos a los pocos meses y a generar un consumismo innecesario porque la cámara ahora filma mucho mejor y vos ves que no hay grandes cambios, pero sí un consumismo que justifica de alguna manera o que ellos tratan de justificar con esta explotación, con esto que a todo le ponen mega. Bueno, entender también que nosotros no es que somos compradores de un celular y con esto estamos fomentando el extractivismo ni que revienten una montaña. No, empezar también a tomar conciencia de eso, porque es muy fácil que nos tiren la pelota de nuestro lado y vos te quedás con el celular y decís, yo soy culpable y hoy ha desaparecido una montaña por mí. No, entender que es un juego muy perverso y que las decisiones las toman de un lado, porque tampoco nos dan mucha oportunidad a participar de esas decisiones. Bueno, vos ahí has tocado un tema clave. Los que están tomando decisiones, y lo hemos visto en esta última semana, ya no nos representan. Uh-huh. Y creo que la verdadera representatividad y el federalismo está en los territorios. Creo que ha llegado el momento de empezar a involucrarse como ciudadanos y empezar a exigir a los que están tomando decisiones por nosotros que vayan por el camino correcto, porque por ese camino que están tomando se están equivocando. Y yo creo que se lo vamos a hacer saber. Estoy convencido de eso. Y ya se lo estamos haciendo saber. Me parece que ahí está la clave. Por eso celebro el encuentro Puentes de Agua, celebro el encuentro con ustedes siempre. Y para mí también es un placer siempre estar charlando. Y desde lo que nos toca, comunicar, estamos haciendo mucho, porque compartimos un mensaje que se debe multiplicar. Así que les mando un abrazo fuerte, grande. Marce, Willy, los quiero un montón y bueno, espero que sigamos en contacto. Así será. Muchísimas gracias y lo mismo. Un abrazo enorme para vos y para toda la comunidad allá en San Juan. Abrazo, chicos. Abrazo grande. Hablábamos recién con Alejandro Pellegrinuzzi, él es de Diario Huarpe San Juan y con él compartimos este 5º festival Puentes de Agua en Uspallata, Mendoza y bueno. Bueno, y la gente se hace escuchar, qué importante, ¿no? En Mendoza, cada campo, en cada lugar, gente en la calle ahí levantando la voz, diciéndole no a la minera San Jorge. Y bueno, como en Chubut, ¿no? Cuando le dijeron no a la mina y el pueblo se levanta. Así que eso es súper importante. Hermoso haber charlado con Alejandro. Estamos en Radio Parque Vida en FM 105.9. Y escuchábamos recién a los fabulosos Cadillacs, que decían, yo no voy a la guerra, a la violencia, a la injusticia y a tu codicia. Bueno, todo ese conjunto de cosas podríamos decir que sucedieron y siguen sucediendo
en Chubut. Vamos en este momento a nuestra comunicación, ¿ya la tenemos en línea? Exactamente. Bueno, vamos a hablar con Noelia Silva. Silva, otra vez Silvia. Y es más fácil para mí decir Silvia que Silva. Bueno, activista socioambiental, es comunicadora también social de Rawson y vamos a hablar sobre la situación de Damián Díaz y Nahum Vargas. ¿Cómo estás, Noelia? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Y otra vez casi, bueno, dije Silvia, es una cosa de locos esto. ¿Viste? Es, y mirá que Debe venía... ser que me tendrían que haber puesto segundo nombre. Claro, bueno, Noelia Silvia Silva, ahora me salió. Si digo todo, ¿cómo estás? Bien, acá tratando de reponernos de los golpes que nos está dando la secuencia, ¿no? En tanto provincial como nacional. Así que, pero bueno, firmes, bastante. ¿Cuál es hoy la situación de los dos detenidos? Bueno, mira, nosotros conseguimos hace unos 15, 20 días más o menos, por lo menos la prisión domiciliaria para los chicos. Nos costó bastante, pero esto se logró gracias a ya el 11º juez que pasó por esta causa, que dio lugar a hacer una presentación de informes socioambientales y psicológicos, tanto de digamos, las locaciones donde ellos podrían llegar a cumplir la domiciliaria y del contexto familiar y demás. Esto lo logramos conseguir hacer en una semana y finalmente se le dio lugar acá en la justicia provincial a que los chicos puedan permanecer al menos en su domicilio, siguen con tobilleras electrónicas, siguen en calidad de detenidos, pero al menos están en la casa, así que eso nos da un poco de alivio y contar una buena noticia dentro de todo, que el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a los recursos que se interpusieron por parte de los abogados de Nahum y de Damián, y también hicieron la invitación a los otros imputados que habían quedado condenados, no con prisión efectiva, pero que sí siguieron condenados de esta causa, que son 3 vecinos, y a ellos les dieron la posibilidad también de adherir a esos recursos que se presentaron, así que eso está en curso en el Superior Tribunal. Esperemos que logremos por lo menos que se revierta la situación de la pena, ¿no? Lo que se aceptó ahora en el Superior Tribunal es la revisación por el tema de los agravantes, que en ningún momento del juicio pudieron ser explicitados, pero sí sirvieron para engrosar las penas y, bueno, conseguir que hoy tengamos 2 de los vecinos detenidos. Vos sabés que escuchaba la cantidad de jueces que pasaron y es como fuerte, porque Es tremendo, ¿viste? es un indicador que no, por lo menos una apreciación personal, veo que compartimos, no tiene que pasar desapercibido. Que 11 jueces hayan pasado en esta causa que viene desde el 2021, si mal no recuerdo, Noelia. Sí, en realidad a ellos los denuncian durante el mes de diciembre del 2021 y comienzan el proceso de imputación en enero del 2022 ya. Pero sí, un desastre porque han pasado muchísimos jueces, entre ellos juezas que han sido recusadas, donde otros jueces han entendido que correspondían la recusación porque las parcialidades eran evidentes, y después otros jueces que han tomado curso, por ejemplo, con el tema ¿no? En las recusaciones, por lo menos 4 participaron, después con la revisación de la audiencia de la sentencia participaron 3 más en la Cámara de Apelaciones, luego volvieron a caer acá en Rawson en la oficina judicial, donde otra vez accedieron 2 jueces más, ya con jueces de otros lugares, jueces de Esquel, de Lago Puelo, porque ya no hay acá jueces para poder ratificar lo que la primera jueza en su momento, que fue la que fue recusada, la primera, certificó como que los encontró responsables de los delitos y aparte les pareció apropiado colocar los agravantes. A mí me parece por ahí importante puntualizar en esta cuestión de los agravantes, sobre todo en este contexto que estamos viendo que hay revueltas con todo lo que pasó con estos pibes tirando molotovs en el Congreso, que se puede pensar que son infiltrados, que no lo son, eso ya es otra cosa, pero sí entender que, por ejemplo, en situaciones de estallido social hay sentencias y hay doctrina internacional donde
impide justamente aplicar agravantes en situaciones o delitos, entre comillas, que se hayan sucedido durante las revueltas. Eso, en el contexto de lo que considera, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implica que no se puede aplicar agravantes porque es una situación de desmadre, digamos. Y en cambio acá han utilizado justamente esa situación de conmoción social, esa es la frase que ellos usan, conmoción social, para agravar las acciones de los chicos. Y contarte, por ejemplo, el caso de Damián Díaz, que está detenido, la acusación contra Damián Díaz es la rotura parcial de una persiana. Con eso tenemos a un vecino preso, estuvo en una comisaría preso una semana y después estuvo un mes en una alcaidía y Nahum en el instituto penitenciario. Nahum está ahí por una campera que es similar a una que se ve en un video. Y en esas condiciones, y con todos esos jueces en el medio, es que estos chicos están en esta situación. Entonces, es algo que creo que tiene que haber ahora abogados de derechos humanos y ambientalistas específicamente que se empiecen a dedicar a la defensa de las personas que van a ser detenidas porque esto va a empeorar. Sí, notamos como muchas similitudes con lo que está sucediendo también en Mendoza, con las situaciones de Mauricio Cornejo y Federico Soria, que bueno, que las causas son realmente muy graves y bien vale la pena resaltar los hechos. Uno prácticamente Claro. por una sospecha, por tener una campera parecida en un video y el otro, la otra persona, por una persiana. Con lo cual eso tampoco tiene que pasar desapercibido como la cantidad de jueces que pasaron por esta causa. Me parece que es muy importante y la verdad que sería muy importante que la gente y las personas que por ahí no tienen conocimiento lo tengan y quienes lo tienen y ya tienen conciencia de la gravedad de esta situación, profundicen por esto, porque no nos puede pasar desapercibido. Claro, claro, es algo en lo que tenemos que prestar especial atención. Yo venía hablando de esto ya hace un par de años acá, porque esta situación viene siendo grave en Chubut desde el 2019 en adelante, y es algo a lo que creo que lo discutimos en algún momento, cuando dicen que por ahí las peleas en el ámbito institucional no tenemos que darlas. Yo pienso que sí, sobre todo cuando tenemos compañeros detenidos, compañeros procesados o compañeros tapados de causa, es un frente más, porque en esos frentes que por ahí abandonamos y que si bien los utilizan para debilitar al movimiento, es donde nosotros tenemos que mostrar también que hay una capacidad de enfrentar eso y de pelear por los derechos que tenemos, como el derecho a la protesta, por ejemplo, a la expresión, al ambiente sano, que son derechos constitucionales, son derechos supralegales incluso. El acuerdo de Escazú no se acuerda a nadie de que existe, ni siquiera los abogados en sus defensas. Entonces, es muy complejo lo que está pasando. Hay mucha desprolijidad y lamentablemente se ha perdido mucho tiempo. Entonces, ahora estamos a contrarreloj para lograr instalar estos temas hacia adentro de los espacios, por lo menos para tomar recaudos, por lo menos, ¿no? Para saber cómo defendernos, a quién recurrir. Ese tipo de cosas en este contexto enardecido tienen que estar presentes y ser herramientas para todos. Sí, hacías mención recién al acuerdo de Escazú y fue citado, fue nombrado en estas reuniones asamblearias que tuvimos en el quinto Festival de Pueblos Puentes de Agua, allá en Uspallata. Y alguien Sí. hacía mención justamente la importancia que tiene saber y conocer que existe un acuerdo en el que Argentina participa desde hace un tiempo justamente por situaciones gravísimas en el Caribe y Latinoamérica. Así que no tampoco nos tiene que pasar desapercibido. Tenemos que hacer una reeducación, una autorreeducación en cuanto a todos estos derechos que tenemos que ya trascienden nuestra frontera porque son internacionales. Claro, y que aparte, como todo, ¿no? Como, o sea, también los que estamos todavía despiertos o que estamos logrando por ahí escapar un poco al entretenimiento o a la mentira masiva que se está disparando desde los medios hegemónicos, es bueno, tomar estas herramientas y exponerlas, digamos, hablar de esto y entender que no tenemos que renunciar a esos derechos más allá de que veamos que está dificilísimo que se nos cumplan
pero seguir reivindicando a lo que se ha conseguido a raíz de mucha lucha y con el costo de muchas vidas también. Entonces, como que hay que dignificar y defender muy fuerte todo eso. Y para eso creo que no hay nada mejor que la pedagogía y salir a hablarlo, a contarlo, a mínimamente que a alguien le suene para que sepa, bueno, che, puedo invocar determinadas cosas, que por ejemplo acá que nos manejamos con la defensa pública, hay un montón de cosas que no trabajan ellos, ¿viste? Que no están acostumbrados y tenés como que pinchar y pedirles y hacerles acordar y es también un trabajo, no es solamente conseguir un abogado que te quiera defender en este contexto, sino alguien que además te escuche cuando nosotros, porque no es lo mismo defender a un militante que a cualquier otra persona, porque el militante tiene otras ideas que te las va a discutir, que tiene otras herramientas y otra capacidad de defenderse. Entonces es como, tiene que ser más colaborativo ahí. Totalmente. ¿Y qué avisorás, Noelia, con respecto a estas dos personas en un futuro? Obviamente futuro es relativo en este momento, pero ¿qué avisorás? ¿Podemos llegar a tener una buena noticia? Mira, yo espero con todo el corazón que sí, pero la verdad que acá es una de cal y dos de arena o así, ¿viste? Nunca es equilibrado, a veces pasa, a veces no, depende mucho también de cómo se esté alineando o desalineando el Poder Judicial con el gobierno de turno, porque eso ha sido algo que nos ha afectado muchísimo, porque fue obvia la complicidad y justamente esto, ¿no? De un poder judicial sometido a las amenazas, por ejemplo, de este gobernador. Intentaron intervenir el Superior Tribunal, también el Consejo de la Magistratura, han denunciado penalmente a jueces por abusos, eso se ha cajoneado. Entonces, ellos también tienen adentro su pelea y nosotros estamos como viendo a ver si en algún momento cae alguna para nosotros, ¿viste? Pero bueno, seguimos visibilizando porque la potencia que tiene que hayamos conseguido, por ejemplo, lo del superior, que no se llega casi nunca, siempre se rechazan, tiene que ver con la movilización en la calle. Y en este momento nosotros estamos entrando en un contexto bastante complejo porque, por ejemplo, ahora el 2 de marzo inician las sesiones legislativas ordinarias y ya están avisando el sindicato de petroleros de la mano de Ávila, que es uno de los diputados nacionales, para movilizar los camioneros y los petroleros a la ciudad de Rawson para pedir por la minería de uranio. Y esto ya pasó justamente cuando fue la zonificación minera y fueron patotas que llegaron. Y de hecho, y esto lo quiero denunciar porque quiero que se sepa, ayer a nosotros nos llegó la información de las órdenes que se les están dando por grupos de WhatsApp, por lo menos a camioneros, que es lo que a mí me llegó, que tiene que ver con que tienen que estar en Rawson el día 2 muy temprano o el primero, tienen la orden de dejar sus vehículos lejos de la legislatura y apostarse para observar la llegada nuestra. En qué auto llegamos los ambientalistas y romperlos. Esa es la orden que tienen. Entonces nosotros entendemos que vienen a tercerizar lo que la policía no piensa hacer seguramente en este contexto, porque hay elecciones el año que viene, entonces van a tercerizar como ya hicieron en 2014 con la UOCRA o en 2021 con los camioneros también de Taboada. Entonces, sabemos que viene eso y estamos hablando no de 200, 300 personas, estamos hablando de miles de camioneros y petroleros que van a movilizar el 2 de marzo a Rawson. Entonces estamos en una situación de un extremo peligro y alerta máxima. Así que ahí estamos viendo cómo. Y nosotros vamos a seguir acompañando, abriendo el micrófono de Ecológicamente, de Radio Parque Vida, Noelia, para seguir, porque esto también resulta ser muy grave y tenemos que hacer hincapié, sobre todo porque ya no es solamente la parte judicial, sino la salud de las personas que van a alzar su voz para defender el agua, para defender los territorios. Es una situación muy compleja e insisto, nosotros desde acá, desde nuestro espacio, vamos a seguir apoyando como medio de comunicación siempre.
Sí, eso lo agradezco muchísimo y los voy a tener presentes seguramente si necesitamos sacar información hacia afuera de la provincia, porque también esto del cerco mediático, romperlo es muy complicado. Calculo que deben estar más o menos enterados de la situación que tenemos con el gobernador por la cantidad de millones y millones de pesos y de miles de dólares en pauta, no solo en la provincia, sino a nivel nacional, donde al tipo no se lo menciona más que para tirarle flores, y acá la población está sufriendo. Entonces a nosotros nos cuesta muchísimo trascender. Y esta cuestión que vamos a sufrir, porque ya la vemos venir, porque ya lo pasamos, no es algo que se nos ocurre que pueda pasar, con camioneros o con otros sindicatos, en otros momentos fue la UOCRA, es que funcionan así, como grupos de choque, ya nos ha pasado. Yo me he enfrentado a camioneros con cadenas, con caños en la mano que te vienen a partir la cabeza, o sea, no vienen a charlar. Así que nosotros también estamos en esa situación, porque cuando la represión viene de parte de la policía, hay una violencia tremenda, pero también hay unas formas de recurrir o defenderse. ¿Qué pasa cuando son estas patotas? Que da la sensación de que son vecinos contra vecinos los que se están enfrentando. Es otra la forma, ¿viste? Hay que descubrir cómo protegernos de eso. Y tenemos que visibilizarlo seguro, así que vamos a estar en contacto. Sí, y reflexionar también, porque la otra vez yo te escuchaba recién con esto de la violencia ejercida por un sindicato en particular contra los vecinos y vecinas que se autoconvocan. Y el otro día nosotros hablábamos con Nahuel Morandini en Jujuy y a ellos Sí, le quieren dar una cantidad de años, 6 años creo que por compartir un flyer y un tweet en algún momento haciendo sí. referencia con una broma a la pareja del ex gobernador Morales, Gerardo Morales, y esto de las relaciones que tienen que ver con las sentencias judiciales y la justicia aplicada para ciertos casos con mucha vehemencia y para otros no. En el caso de ustedes, siendo amenazados, como vos nos contás, y cómo interviene la justicia, no interviene. Claro. En el caso de los dos detenidos en Chubut, bueno, una justicia que parece implacable, 11 jueces que han pasado, y, y en aquel momento cuando hablamos con Morandini, hablábamos del caso de Kili Rivero, un niño que murió por agrotóxicos y Sí, al productor tomatero le dieron 3 años. Y a Nahuel Morandini por sí, compartir un tuit y a su compañero por compartir un flyer le querían dar 6 años y además que se está investigando porque hay una cuestión de inteligencia, que han sido seguidos, han sido perseguidos, amenazados. Y bueno, y este caso que vos no, y vos decís, bueno, ¿qué pasa con la justicia? Ahí también nos tenemos que despertar y decir, che, ¿qué es lo que está pasando? Porque vos hacías mención a uno de los dos detenidos por una persiana. Bueno, alguien viene con una cadena, con un fierro, a amenazarte para molerte a golpes. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la justicia? Bueno, también nos tenemos que despertar en ese sentido, no solamente en cuanto a la actividad extractivista en sí, sino a todo lo que eso conlleva, porque es muy peligroso seguir aceptando y seguir naturalizando y normalizando ciertos procederes porque vamos viendo que esto va agravándose. sí, tal cual. Y esto que vos decís es fundamental, de no naturalizar, ¿no? Porque es como que, no, bueno, ya sabemos que no hay justicia, bueno, ya sabemos que son corruptos. No, no se trata de eso. ¿Sabemos eso? Bueno, hagamos algo. Estos tipos son personas también, que viven y que circulan en las calles igual que nosotros, con una total impunidad, y depende de ellos incluso que se sostenga o no el Estado democrático. O sea, es como que también se olvida a la gente cuál es la función de la justicia, que no es solamente meter en cana a alguien que te parece que se lo merece. Tiene que ver también con poner determinados límites que nadie les está poniendo a estos gobiernos autoritarios, y ese es el real peligro que hay atrás de la función que está cumpliendo la justicia. Y mientras tanto, no sé, a mí el otro día mi hija me decía, por ejemplo, ay mamá, le decís corrupto. Decir un insulto, ¿por qué le voy a decir un insulto? O sea, no es ya demasiado ofensivo la corrupción y ya está tan naturalizada que hasta a los pibes les parece que es una boludez acusar la corrupción de alguien. Entonces, eso significa que ya está como asumido de que eso es así y va a ser siempre igual.
bueno, sobre todo eso tenemos que trabajar. Tenemos muchísimo que hacer, la verdad. Pero bueno, empecemos por algún lado, ¿viste? Así es, Noelia, te agradecemos mucho e insisto, y soy repetitivo, pero es fundamental en estos casos, estamos a disposición. Bien, bueno, les mando un abrazo grande y estamos en contacto en cualquier momento. Que tengan buena semana. Muchísimas gracias, saludos para allá y bueno, y un abrazo muy grande para toda la comunidad. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Un abrazo. Hablábamos con Noelia Silva, ella es activista socioambiental y comunicadora social de Rawson y estábamos hablando, entre otras cosas, por los casos de Damián Díaz y Nahum Vargas, por estos dos detenidos, ahora con prisión domiciliaria, pero con causas bastante graves, sobre todo teniendo en cuenta qué es lo que sucedió. Insistimos, uno de ellos dos por una persiana y el otro porque aparece con una campera muy similar a la campera que tiene alguien que ha provocado algún disturbio. Bueno, estamos en Ecológicamente, recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402, nuestro contestador es el 49 12 1059, 49 12 1059, podés ver y escuchar Radio Parque Vida, todos los programas, incluyendo Ecológicamente, en la www.parquevida.com, en el canal de YouTube, descargarte la aplicación TuneIn o cualquier aplicación en la que puedas escuchar radios FM y escuchar y ver nuestros programas en nuestro canal de YouTube, @ecológicamente_ok, o también mirar algunos que otros shorts, publicaciones, reels, en nuestro perfil de Instagram que tiene el mismo nombre, @ecológicamente_ok. Y hablando de identidad, con una identidad muy clara, que es saber quiénes somos, a dónde vamos. Y bueno, ¿y qué buscamos? Buscamos el bien, buscamos el ayudar, buscamos el estar con aquel, con aquella que necesita. Y ya tenemos la comunicación, Tenemos la me avisa comunicación. Lucas Payares, la productora Marcela Blanco, a viva voz, y vamos a hablar con Débora, porque el 22 de diciembre el muelle histórico del dique Luján fue desmantelado. Y hace 80 años el muelle era usado para tomar el transporte público, ir a trabajar a las escuelas, a los hospitales y cargar justamente agua potable. Vamos a que nos cuente un poquitito qué es lo que está sucediendo. Vamos a hablar con Débora Barceló, ella es vecina y docente en las islas. Hola Débora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, un placer, muchísimas gracias por tomarte este tiempo para charlar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes que desde que empezó este grave problema que tuvimos durante gran parte del verano, estuvieron acompañándonos y apoyándonos y dándonos espacio para poder difundir nuestra problemática. Así que gracias a ustedes para empezar. Contarte que hoy estamos de verdad muy, muy, muy felices porque hoy fue el primer día que desde aquel 22 de diciembre pudimos amarrar, bajar en nuestro muelle, tomar la lancha de pasajeros, así que hoy volvimos a cargar nuestra agua potable, volvimos a retomar la normalidad de nuestras vidas. Eso no quiere decir que el problema haya sido resuelto de fondo. Seguimos organizados y seguimos con una batalla muy grande porque en verdad, lamentablemente, el compromiso del municipio, que era formar parte de los contratos de este muelle y ser garante del muelle, no lo está haciendo. Así que nosotros creemos que tenemos que seguir organizados para que no vuelva a suceder lo que sucedió ese 22, porque están hablando de que va a tener un plazo de aproximadamente 2 años nada más, y que en 2 años volveríamos a la misma situación de ese 22 de diciembre.
¿Podés hacer un resumen y un pequeño repaso para quienes se están sumando y no conocen qué es lo que sucedió en ese momento, teniendo en cuenta que ahora nos aclarás y nos aclarás muy bien que dentro de 2 años volverían otra vez con la lucha a pleno? Pero para que tengamos fresca la memoria. Bien, lo que sucede en ese muelle es que el muelle, como re bien vos lo introducías, el muelle fue construido hace 80 años por un privado. Este privado era un señor que se llamaba Schneider, de apellido. Él hace el muelle al lado de la estación ferroviaria, en el último reducto de Continente, a donde conecta con islas hasta Carmelo, obviamente pasando por Campana, Entre Ríos, toda la zona norte del delta. ¿Por qué este señor hace el muelle? Y acá ya es el primer cuestionamiento. Este señor hace el muelle porque claramente es una especie de aduana de lo que se producía en las islas, ya sea frutas, mimbre, junco y demás de producción que había muy abundante. Estamos hablando hace 80 años. De ahí salían por ese muelle, subían a los trenes y llegaban directamente a Retiro. Obviamente eso cambió radicalmente, no solo sacaron el tren con toda la política de las últimas décadas, sino que también se fue acotando la producción isleña. Los vecinos y vecinas que vivimos en la isla llegamos o nacimos con ese muelle. Entonces nuestra vida fue hecha alrededor de ese muelle. Nosotros tenemos la vida social en Dique Luján. Vamos a la salita, los chicos van al club de Dique Luján, participamos de las actividades sociales y culturales de Dique Luján. Como este muelle había sido hecho por un privado, los herederos de esas tierras, que son muchísimas, decidieron desarmarlo. Y ahí vino el litigio, porque nosotros sostenemos, y de hecho los últimos 4 años, quienes venían garantizando el arreglo, el mantenimiento de ese muelle éramos los vecinos. Nosotros sostenemos en primer lugar que el muelle está apostado sobre el agua y que el agua no tiene dueños. Los ríos son de espacios federales, por ende son nuestros y de todos. Este hombre decidió desarmar el muelle que estaba sobre el agua, pero además el muelle está agarrado del Camino de Sirga, y el Camino de Sirga es zona transitable por cualquier ciudadano. Además de eso, sostenemos que la Constitución nos ampara en usos y costumbres, y nosotros exigimos que se reconozca ese muelle como público. El día 22 de diciembre, sin previo aviso, fue un desastre porque la comunidad educativa ya había ido a la escuela, teníamos nenes arriba de las lanchas que no tenían dónde bajar, terminaron bajando en el muelle de prefectura. Las familias, imagínate, ¿no? Si vos estás esperando a tu nene en un muelle y de repente no hay muelle. Fue una cosa de locos el día 22, fue una cosa de locos a partir de ese 22, cambiar las rutinas familiares, tener que viajar hasta Tigre para ir a buscar nuestros autos hasta Dique Luján, porque la lancha no paraba en otro. Bueno, fue una situación tremenda por la cual los vecinos y vecinas de las islas, me parece que respondimos a la altura de la circunstancia. El golpe del desarme del muelle fue muy duro, la respuesta de los vecinos y vecinas estuvo a ese nivel de dureza. Nos organizamos en una asamblea donde votamos el corte del Canal Arias el día 3 de enero, cuando se abría la temporada turística. Y después del corte del canal por agua, nos fuimos a cortar el puente Vaperón que conecta Dique Luján con Villa La Ñata, cosa que era una fecha determinante para el inicio del turismo y es una zona muy turística de Tigre. Como no nos respondían, no nos atendían, hicimos un scratch en la casa del delegado de Dique Luján y ahí realizamos una nueva asamblea. Esa asamblea votó continuar con los cortes si no había respuesta, pero obviamente antes del siguiente corte, que era el sábado siguiente,
nos llamó el municipio para hacernos una propuesta. Lo que nosotros entendimos que era un compromiso, el compromiso era volver a hacer el muelle, siendo ellos garantes. La cuestión es que, bueno, a partir de ahí nosotros nos mantuvimos movilizados, nos declaramos en estado de alerta y movilización, tuvimos asambleas semanales, radios abiertas, agitaciones, asambleas en la puerta de la delegación. O sea, no es que de ninguna manera dijimos, bueno, esperemos que ellos lo resuelvan, porque la verdad que no existe la confianza en que el municipio se enfrente a los privados para garantizar nuestros derechos. Eso es lo que nosotros discutíamos. Lamentablemente estamos en un momento político en el cual por sobre los derechos de la comunidad, de los trabajadores, de los ciudadanos, está el derecho de los privados, y eso fue lo que nos respondieron administrativamente desde el municipio, ¿no? Cuando nosotros presentamos los expedientes pidiendo que se reconozcan y se hagan cumplir los derechos de los ciudadanos que están citados en la Constitución Nacional, nos respondieron que por sobre nuestros derechos estaban los derechos del privado, lisa y llanamente. Ahora, políticamente a la asamblea nos decían lo vamos a resolver, nos comprometemos a resolverlo. Y así fue, en realidad lo resolvieron, el muelle se hizo. Lo que no hay es garantía del municipio. Los privados dicen que lo van a tener por 2 años y hasta ya nos pusieron un cartel que dice que es un muelle privado que que se reserva el derecho de admisión, de circulación y de permanencia sobre el muelle. Así que bueno, como nosotros seguimos organizados y también sabemos que esto es un tira y afloje, vamos a hacer una inauguración de la comunidad de ese muelle, donde vamos a dejar en claro que para nosotros ese es un muelle público, ese es nuestro muelle que se vuelve a construir con la movilización de los y las vecinas, y que es de uso público y que lo tienen que reconocer. Le pedimos ahora sí al municipio que reconozca que ese muelle es un muelle público, que es un muelle histórico, y que esté a la altura de las circunstancias para garantir nuestro medio de comunicación de vida. Así que no es que vamos a dar la pelea en 2 años, nosotros la estamos dando ahora. Vamos a continuar con esto, con un gran festival, con toda la comunidad en el muelle, cortando la cinta y bautizando a nuestro muelle porque es nuestro, no de un privado. Así defendemos las costas, así defendemos los muelles. Me hiciste acordar a Carla Wichmann cuando nos decía que ninguna ley se sostiene por sí misma, sino que se sostiene por la movilización y la defensa constante de los y las vecinos y vecinas. Tal cual, es así. No hay forma de que se garanticen nuestros derechos si nosotros no estamos organizados y organizadas. No hay forma. Pasan por sobre cada uno de nuestros derechos en un momento donde prima el individualismo. Nosotros realmente sentimos que así como la destrucción del muelle fue el botón de prueba lo que está pasando en nuestro país, porque fue un golpe tan duro en esto de que un tipo nos diga no quiero tener más este muelle acá, lo sacó, mientras tenías a los nenes arriba de la lancha, mientras tenemos a la familia sin poder cargar agua potable. Era durísimo, ¿no? Y es esa prueba de que el que tiene la plata hace lo que quiere. Nos enorgullece hoy tener el muelle porque fue gracias a una respuesta y con todos los vecinos y vecinas en la calle. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Saber que hicimos una experiencia enorme como comunidad, teniendo en cuenta que si nos movilizamos podemos lograrlo, así como la hizo el Garrahan y como espero pueda llegar a concluir de la mejor manera la pelea que les toca ahora a los obreros de FATE, ¿no? Es como que, bueno, saquemos esa conclusión.
ellos deciden a nuestras espaldas, nosotros tenemos que defender lo que es nuestro, lo que conquistamos, lo que corrió tanta sangre durante tantos años para que se conquiste y hoy de un plumazo nos lo quieren sacar. Así es, Débora. Y me parece muy importante esta reflexión porque de armar comunidad, de ir juntos, juntas, es también parte de los mensajes, de los hermosos mensajes que hemos, y de paso compartimos con vos y con quienes se están sumando en este momento. Hemos compartido, hemos vivido en Uspallata, en el quinto Festival de Pueblos Puentes de Agua. Me parece que es muy importante eso, saber que hay una sola manera y tiene que ver con el colectivo y esto de andar juntos y juntas sabiendo que hay un montón de derechos. Y mientras vos hablabas yo iba repasando los artículos de la Constitución y bueno, vaya si toda normativa, toda ley, todo aquello que está reglamentado ya como derecho garantizado a los ciudadanos y ciudadanas se está rompiendo en estos momentos. Bueno, hay que defenderlos en unidad. Tal cual. Así que bueno, por eso los esperamos. Para nosotros es muy importante lo que suceda ahora el 1 de marzo. Ahí vamos a empezar nuestro festival con una movilización en el puente. Vamos a marchar desde el puente hasta el muelle. En el muelle van a tocar bandas nuestras, ¿no? Van a tocar los chicos y chicas que hacen rock and roll en el barrio, van a tocar los tangueros, los músicos que conocemos, que estuvieron en la asamblea. No nos pusimos el objetivo de traer grandes consagraciones, a excepción de que tenemos, bueno, a Pablo Guerra, el guitarrista de los Caballeros de la Quema, que también es vecino del Canal Arias y que bueno, va a llevar el cierre de su música al festival. Pero el objetivo que nos dimos fue, en primer lugar, que toquen las juventudes, que son los que realmente necesitamos que despierten en este momento para tomar las riendas de lo que se viene. Y bueno, y después los artistas del barrio. Pero sí, va a estar todo el pueblo porque está organizado por todo el pueblo, va a haber feria, va a haber talleres y un gran corte de cinta donde vamos a decirle al municipio y al privado, esto es nuestro, este es nuestro territorio y lo vamos a defender y seguir defendiendo así. Así que esperamos cambiar el cartel. Entonces repetimos, domingo 1 de marzo, ¿a partir de qué hora? A las 10 de la mañana estamos subidos al puente, tal vez tocando unos tambores, una murguita. De ahí vamos a marchar hasta el muelle, que está en la intersección del Canal Arias y el río Luján. La calle es América 1. Y ahí vamos a realizar el festival lleno de música y de arte. Muchísimas Entonces, gracias. domingo 1 a las 10 de la mañana, Puente Eva Perón, de Dique Luján y La Ñata. Muchísimas gracias, Débora. Esperemos poder estar ahí. Miro a la productora, porque la productora ya tenía ganas hoy a la tarde, mientras preparaba algunas cosas, me decía, hay que estar ahí festejando. Ojalá, ya me había dicho, pasame la ubicación, así que hoy mismo, cuando vuelvo para casa, le paso la ubicación desde el muelle. Bueno, a Marcela. Te mandamos un abrazo grande, Débora, muchas gracias y un placer para nosotros. Gracias de nuevo a ustedes, la verdad que es re importante para nosotros el apoyo que tuvimos de los medios alternativos. Desde el principio estuvieron acompañándonos porque la verdad que para el resto de los medios tuvimos un cerco tremendo, pero el apoyo de ustedes y otros medios alternativos fue importantísimo para nuestra pelea. Gracias, los esperamos el 1. Un abrazo muy grande. Hablábamos recién con Débora Barceló, ella es vecina y docente de las islas, hablando de un muelle que es fundamental, decíamos, para un montón de actividades de vecinos y vecinas. Bueno, vino un privado y esto que está resonando todo el tiempo últimamente, que la propiedad privada, y ella decía algo que es trascendental. El muelle está sobre el río y el río
no tiene propietario. Bueno, hay un montón de cosas que tenemos que empezar a prestar atención, a no naturalizar, a pensar que puede venir alguien y le puede poner el cartelito de decir es mío. Bueno, es un río. Y yo mientras hablaba hacía un repaso de 3 artículos que tienen que ver con nuestro programa, que tienen que ver con lo que ella hacía mención recién sobre este muelle en el dique Luján. Y es la Constitución Nacional, y hablamos de los artículos 41, 42 y 43. El 41 dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Hemos leído hace mucho tiempo varias veces este artículo y es muy impactante saber que lo tenemos, conocerlo, leerlo y leerlo hasta entenderlo y tomarlo como propio, porque es parte de nuestro derecho, de los derechos que tenemos. Y en el artículo 42, así se dice, ella hacía mención a usos y costumbres. Bueno, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, entre otras cosas. El artículo es un poquito más largo, pero vamos a cortarlo acá. Es fundamental y siempre habla de información y del acceso a la información. Y hace un ratito nos mencionaban el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con el derecho que tenemos a ser informados de qué sucede en nuestros territorios. En otras charlas que hemos tenido con Débora, ella compartió que la canilla estaba ahí en el muelle y sacando el muelle, esa canilla desaparecía y había un montón de gente que quedaba sin acceso al agua y tenía que movilizarse de un montón de otras formas para llegar a tener acceso al agua, que no todos tenían las mismas movilidades, ¿no? Así que qué importante tener en cuenta esto, pero también de esta charla lo que rescato es esa luz, ¿no? Esa señal, ese majano ahí de esperanza, de decir, colectivamente es la salida, unidos, conformando comunidad, yendo todos caminando hacia el mismo lugar, las cosas se logran. Miraba recién el almanaque, 22 de diciembre, hoy es 21 de febrero, en 2 meses han podido, ¿no?, estando plantándose firme, volver con esto para atrás, que el muelle se haga nuevamente. Así que creo que es importante, ¿no?, seguir levantándonos, seguir luchando unidos, ¿no?, saliendo a la calle, levantando la voz y haciendo fuerza para que lo que está sucediendo pueda cambiar. Sí, y ella hacía mención a ese plazo de 2 años, pero que la continuidad en esa expresión, en ese alzar la voz, va a seguir sin tener que esperar a que se cumplan esos 2 años para salir a las calles. Y esto que venimos escuchando y que escuchamos también en Mendoza, esto de no ir detrás, ir un poquitito más adelantados. Quizá es muy difícil a veces ante los poderes que se manifiestan cada vez más fuertes, más consistentes, más unidos. Ellos se unen en esa diversidad por intereses económicos. Bueno, del otro lado hay una unidad por un bien común, por defender al otro, por defender a la otra. Y es muy importante esto
de seguir, de tener una continuidad, no esperar a que se cumplan los 2 años para salir a las calles, sino festejar, reinaugurar, cortar una cinta, hacer un festival y que todos los vecinos y vecinas conozcan y sepan que ese muelle es un bien común. Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida en FM 105.9. Un placer escucharlo, siempre, siempre. Y nos quedaríamos escuchando, porque aparte hablaba del río y yo tengo en el escritorio, en la mesa, Confesiones al río de Sergio Albino y me acuerdo de sus palabras. Bueno, después por ahí, si tenemos algo de tiempo, leemos alguno de esos poemas que están en este libro maravilloso que nos regaló Sergio Albino en su última visita. Bueno, que tenemos prometido de su parte venir otra vez a compartir un momento de charlas. Y hablando de charlas, hablando de abrazos y de río y hablando de agua, de defender el agua, vamos a hablar con Emma de Tunuyán. Ella está en el acampe. Volvemos a Mendoza. Hermoso. Ahí volveríamos a Mendoza y vamos a volver. Y le mandamos un saludo muy grande a toda la gente de Uspallata. Y de Tunuyán, bueno, Julián Peñalosa, a quien abrazamos personalmente, y a Emma no pudimos verla, pero la tenemos en línea. Hola Emma, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo va ese acampe? ¿Cómo va esa vida? ¿Cómo van esos abrazos en defensa del agua? Mira, ahora estamos a full, a pesar de la lluvia que nos cayó y que nos voló casi todo hace como 2 horas, que hubo granizo, hubo viento, hubo agua, pero bueno, acá estamos firmes, hemos convocado esta noche para un ruidazo y bueno, felizmente han venido bastante gente para acurrucarnos en esa resistencia. Sí, vos sabés que nosotros hace un ratito recordábamos y hacíamos mención al aire mientras hablábamos con Alejandro del diario Huarpe, porque nos impactó que en los locales estén, allá en Uspallata, estén los cartelitos con la gota muy significativa, con los carteles no a la minería, y nos impacta esto de saber que hay gente, mucha gente, allá en Mendoza, en Uspallata, en Tunuyán, en San Rafael, en tantos lugares, muy conscientes y muy activos, no solamente conciencia, sino activos, accionando ahí en defensa del agua. Sí, por supuesto. Y bueno, ustedes nos han hecho el honor de visitar Mendoza hace poco, creo que fueron a Uspallata y sí, la gotita de agua acá es el símbolo y es nuestra bandera, totalmente. Bueno, ¿y cómo está la situación del acampe en cuanto a las expectativas en esta lucha, en esta defensa del agua? Bueno, mira, la acampe llevamos casi 3 meses porque el 6 de marzo cumpliremos, si es que llegamos hasta el 6 de marzo, 3 meses de acampe permanente. Obviamente con el inicio del ciclo escolar y demás baja un poco la disponibilidad de mucha gente para venir, pero digo que estamos tratando por lo menos seguir resistiendo en el puente, en el acampe hasta la próxima semana. Si van a tratar la modificación de la ley de glaciares en el Congreso de la Nación, entonces nuestro objetivo poder seguir hasta ahí o hasta el contracarrusel hasta la fiesta de la vendimia de Mendoza, que realmente estamos en contra de esta fiesta nacional de la vendimia si con el proyecto San Jorge aprobado y la ley de glaciares modificada. Así que bueno, lo vemos día a día, cómo nos renovamos, cómo juntamos fuerza. No sé si han escuchado, pero bueno, hoy tuvimos como bastante lluvia, granizo y bueno, tiró bastante cosa abajo, pero bueno, ya han venido mucha gente esta noche y ya estamos rearmando todo, así que seguimos resistiendo. Una resistencia firme, una resistencia en unidad, como decíamos hace un ratito, y bueno, y este panorama que tenemos para la semana que viene con el tratamiento justamente de la ley de glaciares. Emma, para ustedes, para nosotros,
concientizarnos de la importancia que tienen los glaciares. Nosotros cuando vimos apenas una puntita allá en Uspallata nos maravilló, y saber que eso que está ahí es agua para todos los pueblos. Y sí, los glaciares son la reserva estratégica de agua dulce, no solamente de Mendoza, o sea, del país. Acá y además juegan un papel muy importante en tiempo de sequía prolongada, como venimos padeciendo estas últimas décadas. Regulan, es decir, que entregan más agua a los arroyos para que podamos seguir con nuestra actividad de cultivo, de vida, de trabajo. Y son muy importantes, no se puede modificar esa ley de glaciares porque realmente es la reserva estratégica de agua dulce de la provincia y del país. Entonces modificarla sería realmente una locura total, y sabemos que los instigadores de esa modificación, o sea, son la Grande Minera, la Barrick Gold y toda esta empresa que están explotando la montaña para sacarnos los minerales, pero sobre todo dejarnos con agua contaminada y consumiendo un montón de agua que podrían servir para uso muchísimo más importante, ¿no? Para la vida. Bueno, si a vos te parece, estás de acuerdo, podemos continuar la charla la próxima semana, sabiendo ya cuál fue parte del desenlace del tratamiento de la ley de glaciares. Hablamos, si estás de acuerdo, insisto, el sábado que viene. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Estamos a disposición. Gracias por hacer eco de nuestra resistencia allá en Buenos Aires. Te agradecemos mucho a vos, mandamos un abrazo muy grande a toda la gente de allá de Tunuyán y bueno, seguiremos firmes nosotros desde acá como medio de comunicación a través de Radio Parque Vida. Bueno, hablábamos con Emma justamente en un acampe en Tunuyán en defensa del agua, y a propósito de la ley de glaciares, hablábamos recién de la Constitución Nacional en su artículo 41, que dice: corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Y la ley de glaciares en su artículo 1, me parece, Marcela, que es fundamental esto de ir repasando también para las personas que nos escuchan, pero también para nosotros. Me parece muy importante ir repasando las normativas, porque tenemos que conocer. Hablábamos y mencionábamos el Acuerdo de Escazú, y en algún momento, en algunas oportunidades, hemos hablado con Belén Silva, nuestra amiga y queridísima Belén Silva. Hemos hablado del Acuerdo de Escazú hace muchísimo tiempo. Es trascendental conocer. En este caso, bueno, hablábamos de la nación con la responsabilidad de garantizar los presupuestos mínimos. Bueno, ahora hablemos un poquito de esta ley de glaciares que es mencionada, pero mucha gente por ahí no sabe de qué se trata. En su artículo 1 dice: como objeto tiene: la presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, para la protección de la biodiversidad como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público. Estamos en Ecológicamente, terminando prácticamente una nueva jornada, y te pregunto, ¿cómo la pasaste? Muy bien, siempre aprendiendo algo nuevo, y bueno, un lindo programa, no compartiendo lo vivido la semana pasada en Uspallata, compartiendo esto, ¿no? La tarea colectiva, el caminar juntos, y que es bueno, qué bueno.
Sí, es aparte fundamental, este repaso lo tenemos que seguir haciendo, porque tenemos un montón de leyes, saber qué es lo que defendemos, saber por qué la importancia de los glaciares, porque vemos todo el tiempo los glaciares se defienden, bueno, del otro lado vemos que no, que es atacar, pero entender el sentido, esto que nos decía alguna vez Abril, defender lo que uno conoce. Bueno, tenemos que conocer qué pasa con los glaciares, por qué son útiles, cómo los humedales y qué leyes los protegen. La ley de humedales quedó en un hashtag y bueno, y ya entendimos después de mucho tiempo el por qué. Pero fundamental esto, compartir la información para que sepamos de qué hablamos cuando nos juntamos sábado tras sábado, un poquitito pasada las 7, un poquitito pasada las 9 cuando terminamos. ¿Cómo la pasó Lucas? Muy bien, dice Lucas. Bueno, a vos te invitamos a seguir caminando juntos, juntas, juntes, aprendiendo a cuidar, a querer, a amar la creación. Muchas gracias. Mari, ¿cómo andan tú? Incheta Gabriel Jofre, Pinguen. Un saludo aquí, por fin pude conocer a la gente ecológica. Y la verdad, para mí ha sido un placer poder encontrarme con gente en este lugar, porque la convocatoria de Guaitamari y de la asamblea de vecinos autoconvocados de Uspallata era para participar, para charlar. Yo no estaba al tanto de la convocatoria en sí, de qué es lo que era este festival Puentes de Agua. Y bueno, nos vamos con una grata novedad, con ganas de haber podido compartir más. Ha sido un intercambio, un diálogo. Nosotros vinimos a comentar lo que nos pasa en los territorios, pero también a sacar y explorar un poco también qué podemos hacer de conjunto, ¿no? Porque acá nadie se salva solo, nosotros entendemos que las disputas se dan en lugares muy alejados de esta cordillera que ven acá, adentro de esas cordilleras, en los territorios hay mucha gente, muchos animales, mucha vida, plantas y sobre todo agua. Y eso no es tan fácil como salir a hacer la marcha en la ciudad, que obviamente que es súper importante y que nosotros siempre le agradecemos a la gente que se moviliza y que puede estar, porque a nosotros hoy nada más nos cuesta horas llegar hasta acá y todavía tenemos que regresar. Y la verdad que poder participar de un evento como este y compartir, encontrarnos con gente, es volver a ese relato antiguo. Acá nos encontramos en un lugar, les voy a dejar esta pequeña anécdota para que la tengan. Alguna vez nos juntamos en este territorio con la comunidad Guaitamari y también con gente de los pueblos del Perú, del antiguo Tahuantinsuyo, ¿no? Porque hasta acá, parte del relato es que llega los caminos que se conocieron como el Inca, que hoy se conocen como Capacñam, pero nosotros tenemos, los encuentros territoriales son milenarios. Antes de que se le pusiera otros nombres más actuales a las cosas, habían encuentros entre los pueblos, sobre todo liderados por los amautas y los machi. Los amautas vienen de la zona andina del norte y los machi o la pumachi vienen desde la zona del sur. En ese momento lo que nos dicen es que se juntaron a compartir maíces, porque unos tenían unos maíces y otros tenían otros. Entonces se comparten las razas para poder florecer, ampliarse, se compartieron un montón de conocimiento. En nombre de eso, los machi, amautas, que tienen mucha fuerza, mucho poder, levantaron un cerro, que para el pueblo mapuche significa levantaron el manojo de maíces que compartieron. A ese se le pone como nombre Aconcagua, levantar el manojo de maíces, juntarlos para... Aconcagua tiene su expresión también en quechua y tiene su expresión en huarpe, pero justamente cada pueblo le dio esa trascendencia a ese momento. En nombre de eso es que nosotros llegamos en su momento a traer ese mensaje. Hoy día volvemos de nuevo a nuestro territorio en nombre de la defensa que hace miles de años nos plantearon nuestros ancestros, que es compartir los maíces, compartir la raza, convocar a la unidad y entender, porque son los momentos más difíciles en los cuales nos tenemos que juntar. El territorio está pasando muchas cosas y aparte de eso, esta embestida minera. Entonces, para nosotros es muy importante venir acá, compartir, encontrar el dungún, decimos el intercambio de palabras, y que lo puedan compartir ustedes en las redes, que pueda llegar a otro lugar. La verdad que esto es insuperable, digamos, uno se carga de emociones y espero estar pronto compartiendo más novedades en otros momentos, directamente para toda la audiencia, para los que estén allí en Buenos Aires escuchando, y que los territorios se abran también
para que entendamos la magnitud de esta situación, que puedan llegar al territorio no solo como turistas, sino como hermanos, como gente que nos encontramos y que nos defendemos y que entendamos que el planeta nos convoca a gritos para resolver estos problemas que nosotros también mismos como humanidad lo venimos generando, ¿no? Así que, bueno, desde ahí un mensaje muy profundo, no solo de los pueblos indígenas, sino para compartirlo con todas las sociedades. Y dejarle de nuevo la grata sorpresa de poder conocer a los amigos acá, darnos un abrazo en vivo, en directo, y me dan la novedad de que siempre ando molestando por ahí en los programas, así que bueno, disculpa si hay mucha molestia, y nada, a disposición siempre, agradecido entonces como siempre, del rol que cumplen, de la importancia de la circulación de la palabra, y bueno, siempre, la invitación. Ya se lo hice acá y le dejo a todos, cuando quieran, en Malargüe estamos ahí, vayan y compartamos cosas también. Peucayal.